buenas. En este video vamos a hablar sobre algunos temas basados en el tema principal de inglés básico. Nuestro profesor, maestro administrador Alberto Saldaña, nos dio el encargo de realizar un video el cual sea de manera educativa. Los integrantes del grupo somos yo, Miguel Ángel Robledo Álvarez, mis compañeros Obed Giovanni Coronado Robledo, Javier Treviño Arreondo. Somos del grupo IT 1701 de la Universidad Politécnica de la Región Ribereña y recibimos asesorías del profesor licenciado Alejandro Yanay Galván Gaitán, quien es nuestro profesor de inglés actualmente. Algunos temas de los que vamos a ver el día de hoy son del verbo ser o to be, la estructura de las preguntas, contracciones, pasado, presente y futuro, pronunciación de las palabras y cuantificadores. Estos pequeños temas son muy principales para el aprendizaje de inglés, los cuales te pueden servir de utilidad en el futuro cercano. Aquí se muestran unas 5 preguntas, las cuales se contestarán por medio del video. Pero no te preocupes, al final del video se mostrarán contestadas como prueba de si aprendiste algo en esta clase. Primero vamos a empezar con el verb to be. El verb to be en español sería el verbo ser o estar. Y como podemos ver aquí, lo que lo conforma sería el I, yo, you, tú, she, ella, he, él, it, eso, they, ellos, we, nosotros. Bueno, como podemos ver aquí es I am, es yo soy o yo estoy, you are, es tú estás o tú eres, el she is es ella es o ella está, el he is es él es o él está, el it is es eso es o eso está, ellos son o ellos están, y el we are es nosotros somos o nosotros estamos. Buenas, yo les voy a hablar sobre la estructura de las preguntas, las cuales usa el do, el does, be, que son is, are, am, my y will. Estos son los que se usan más en la formulación de preguntas ya en inglés. La mayor parte de estos se tienen como regla específica que se usan al principio. Al usarlos en otro lugar en la oración es una oración normal, lo cual no es pregunta. Como se ven en los ejemplos de abajo, you are smart es una oración simple, no es pregunta, pero si se formula de la siguiente manera, que es are you smart, ahí ya se convierte en pregunta. En el do también es lo mismo, pero cambia según para qué se va a usar la pregunta en el do. Puede ser usado do o does dependiendo. Como aquí se usa he does exercise every morning, lo cual es una oración normal, no es la pregunta en sí. Y una vez que se estructura la siguiente forma, que es does not exercise every morning, de esa forma ya queda como una pregunta y es la única forma de usarlo. Las preguntas que son negativas, por así decirlo, ya se agrega el not o se usa la contracción de las palabras, que es does not o are not. Ya esto depende de cómo vayas a formular la pregunta o qué tipo de pregunta se vaya a hacer. Bueno, a continuación ahora les voy a hablar sobre las contracciones. En las contracciones, como se muestra a continuación, tenemos qué son y cómo se estructura y un breve ejemplo. Las contracciones en sí son el uso de dos palabras que tienen una conjugación en una menor. Esto nos permite expresarnos o escribir la expresión de otra persona, nuestras expresiones, de una forma más corta y que sigue siendo válida. A continuación pues tenemos los ejemplos de las palabras en conjugación, que es you are, que se puede decir you are en contracción. No cambia mucho la pronunciación, pero sí la escritura. El does not se puede simplificar en doesn't, lo cual sigue siendo lo mismo, pero de una forma más simple. El she is también se puede sintetizar en lo que es she's. Sigue siendo aceptada puesto a que usa ambas, más corto, pero las usa. En los ejemplos tenemos el you are going to Yale Rock.
La forma en contraer el you are, como se pronunció antes, es you are going to get rock. Es una forma más simple de decirla, pero sigue siendo válida en el idioma del inglés. Bueno, a continuación, pues van a ver el pasado, el presente y el futuro, que ya lo va a hablar uno de mis compañeros. Bueno, vamos a empezar a explicar el presente pasado. Como podemos ver, aquí tenemos el verbo to be, que es el I, you, she, he, it, they y we, que sería aquí lo único lo que cambiaría es, en vez de I am, sería I was en pasado. You are sería you were. She is, she was. He is, he was. It is, it was. They are, they were. Y we were. Bueno, entonces en pasado sería I was es yo era o yo estaba. You were es tú eras o tú estabas. She was es ella era o ella estaba. He was es él era o él estaba. It was es eso era o eso estaba. They were es ellos eran o ellos estaban. We were es nosotros éramos o nosotros estábamos. En los ejemplos de presente pasado tenemos I am looking for someone, que es yo estoy buscando a alguien. Y I was looking for somewhere, que es yo estaba buscando a alguien. Como pueden ver aquí, lo que cambia es el I am por el was. Es el que cambia el tiempo a la oración. Después tenemos I run in the 90s y I ran in the 90s. En este ejemplo lo que vemos es que algunas palabras cambian al ser en tiempo pasado. Como podemos tener es I run, que sería en presente, y I ran, que sería correr, pero en pasado. Entonces sería I run in the 90s, yo corro en los 90s, y I ran in the 90s, yo corría en los 90s. Por último, como podemos por mismo ejemplo, que sería I listen polka music, que es yo escucho música polka. Y el listen polka music, que sería yo escuchaba música polka. En el apartado presente hacia futuro es una forma muy sencilla de aprenderlo, ya que en todas las oraciones se utiliza la palabra will, que viene siendo como podrá hacer o hará en el caso de la acción que se determine en la pregunta. También depende mucho del pronombre que hayas elegido, dependiendo de quién estás hablando. Aquí se muestra el listado de pronombres que se utilizan en la oración del futuro. Utilizaremos la palabra be como ejemplo. Puede que notes que esto sea muy repetitivo, pero es la manera más fácil de enseñarlo, ya que todas son muy repetitivas constantemente. Utilizan la palabra will o you're going to, distinguiendo después de la siguiente ejemplo que sigue a continuación. Aquí unos ejemplos hablando sobre el tema del futuro. En la oración I am lawyer se puede utilizar como I will be lawyer, que lawyer viene siendo abogado, y cuando diga I am lawyer significa yo soy un abogado, pero en el futuro va a ser yo seré un abogado. En la segunda oración dice I have a computer. Todo el mundo sabe que por la manera que está escrita es obviamente que es la computadora. Cuando dice I have a computer se refiere a yo tengo una computadora. Y cuando dice la oración en futuro I am going to have a computer, en término en español se dice yo voy a tener una computadora. En la última oración que dice I work with my father, que en traducción al español significa yo trabajo con mi padre, en la versión futura tendrá un pequeño cambio que dice I will be working with my father, que en traducción dice yo estaré trabajando con mi padre. Los cuantificadores son una palabra que utilizan varias de las oraciones para determinar cuánto tiempo se utiliza con frecuencia, ya sea por cuántas veces haces la tarea o qué tanto te gusta esto, etc. He aquí uno de los ejemplos que utilizamos en esta oración, ya sea some, que es algunos, any, que viene siendo cualquiera, lots of o a lot of, que viene siendo muchos o demasiado muchos, many, que viene siendo varios, muchos, few, que viene siendo pocos, much, que son muchos,
que es muy obvio, claro. Y a little, que viene siendo un poco. Aquí hay 4 oraciones con el ejemplo de cuantificadores para determinar la cantidad de cierto objetivo. El primero, que dice there are a lot of petals, utiliza la palabra a lot of, o frase, como fuera decir, corrigiendo, que significa ahí hay un montón de lápices. En el siguiente, que dice there is a little water left in the bottle, esta se refiere a que hay muy poquita agua restante en la botella, donde se utiliza a little. En la tercera oración, que dice we don't have any candies left, se refiere a que no tenemos ningún dulce restante. En esta se utiliza la palabra any, que es cualquiera, o puede decirse de manera que no haya alguna o algún objeto que tenga en el inventario. En la última, que dice I need to buy some books for school, se refiere a que no necesito comprar algunos libros para la escuela. Se utiliza la palabra some, que viene siendo algunos libros para la escuela. Muchas gracias por su atención y espero que te haya servido este video para que tu aprendizaje en el inglés sea más facilitado. Cualquier duda puedes dejarla en los comentarios y muchas gracias. Hasta la próxima.